ocasión, en algún momento se estableció que vencía hoy el plan de regularización, error enmendado, porque ciertamente en 48 horas, es decir, este 17 de junio, vence el plazo de regularización de los inmigrantes sin ningún título de nacionalidad específico, pero que ustedes saben que el 98% de los problemas que se están verificando tienen necesariamente que ver con los procedentes de Haití. Toda suerte de situaciones se están dando en las oficinas que fueron habilitadas, que durante meses acusaban presencia de 1, 2 o decenas de ciudadanos haitianos y extranjeros que acudían allí a regularizar su estatus como manda nuestro orden legal. Sin embargo, esto se ha convertido casi, y será esto, y por aquí viene este comentario, para tratar de prevenir muchas situaciones que en estas próximas horas habrán de producirse allí, cuando las personas vean que acercándose el tiempo no podrán, evidentemente, todo el que está en fila y todo el que ha pretendido llegar y sin documentos querer quedar registrado, eso es imposible. En la forma en que esto se maneje, en la forma en que se pueda prever los desórdenes y evitar cualquier desenlace no bueno, esto es importante prevenir. Ayer hubo un incidente menor, con un palo, con un hierro, de esos detalles de incidentes que se producen. Vi la narración de un hecho que son propios de lugares de aglomeración y sobre todo donde está la presa de información, donde están las situaciones que se dan de protesta por personas que dicen que les violan sus derechos de fila, toda esta serie de situaciones. Yo pienso que el mundo evidentemente no termina ahí. Esto es una situación que era obvio que no podía ser atendido por dos razones fundamentales. Una gran parte de esas personas que están ahí llegaron para ver si se cuelan. Llegaron sin tener nada de lo que le establece el proceso de regularización, que son a los que vivían aquí y que estaban sin documentos. Entonces ahí hay esos casos más otros que han llegado para ver cómo se cuelan, algunos comprando documentos, comprando identidad, comprando de la serie de requisitos que se tienen. Es una situación que la parte positiva que le veo es la rigurosidad y la definición dada a través del presidente de la República de que no habrá prórrogas, como al efecto han estado pidiendo, presionando. Ya se está trabajando en Haití para definir esto, los que no estén regularizados, hacer un proceso de devolverlos a su lugar de origen. Y hoy hay unas declaraciones muy precisas, muy oportunas, de parte del canciller de la República que explica que no va a ser algo ni impulsivo ni masivo, sino algo conforme a los procedimientos que se establecen en estos casos, donde las primeras ocurrirán en el curso de los próximos 45 días, para quitar así la espola de estas protestas adelantadas que hay, de que nosotros estamos convirtiendo en violación de los derechos humanos de los ciudadanos. Sin embargo, creo que es necesario, oportuno, prudente, que la Policía Nacional, los organismos de seguridad, estén ojo avisor en estos centros, que en las próximas 48 horas la lógica te indica que se producirán hechos incuestionablemente que atenten contra la seguridad y que puedan colocarnos en el mapa de las grandes dificultades de violación a los derechos de los inmigrantes, especialmente los haitianos, y ahí vendría otra vez los ataques a República Dominicana. Bueno, miren, hace, qué sé yo, 10 días, una semana, se produjo una reunión, fue pública, entre los cancilleres dominicanos y haitianos en Puerto Príncipe. Allí, yo he narrado esto, la pasada semana contaba algo, allí se intercambiaron impresiones y analizaron cómo ha ido el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y sobre todo se discutieron aspectos de cómo se harían los procesos de repatriaciones que deberán iniciar concluido el plan. Y yo digo, más que repatriaciones, que como se quiere señalar, yo
lo enfocaría porque así solicitaría como ciudadano al gobierno que más que repatriación hablemos de aplicación de la ley. De aplicación de la ley general de migración. Concluida la gracia que se ha dado a la ley, que está próxima a vencerse en 48 horas. En esa reunión de cancilleres se presentó un informe del lado de República Dominicana y del lado haitiano una serie de requerimientos y viceversa. También un informe del lado haitiano, mucho más pequeño de lo que ha sido su plan de identificación de ciudadanos que residen en el extranjero y además de cómo están trabajando en la línea de los centros de acopio de migrantes que están desarrollando en la frontera. Ese informe y esas solicitudes, digamos el acta, la minuta de la reunión, con los informes anexos, al otro día fue colado a la prensa pro-haitiana en la República Dominicana. Al otro día. No un día, no dos. Al otro día. Fue filtrado. Y desde entonces están con una serie de versiones que concluían ayer con el análisis que cada domingo nos regala el señor Díaz en el periódico Hoy, y que fue ya el sumum de la manipulación. Y por eso quiero tomarme este tiempo para aclarar muy puntualmente algunas cosas. Y segundo, para ponerle claro al gobierno, o advertirle al gobierno que se ponga claro más bien sobre qué es lo que está planteando. Porque yo tengo informaciones que pudieran ser o no ciertas. Yo lo que quisiera saber es, y aquí hago un paréntesis, aunque lo retomo más adelante, porque la vocería de la presidencia, el señor Rodríguez Marchena, es tan rápido que parece al mejor pistolero de OK Corral cuando se trata de cualquier banalidad. Sin embargo, por ejemplo, una banalidad como una llamada que hizo Cid de León al 911, ya de una vez hace una rueda de prensa y hace un escándalo. Pero cuando un periodista premiado por ellos dice que el gobierno va a flexibilizar en todo el plan y que se va a desdecir de todo lo que ha hecho, de lo que ha dicho y ha hecho el gobierno, entonces Rodríguez Marchena se mete la lengua donde el sol no da. No tiene ahí esa presteza. Pero bueno, el señor Díaz decía ayer que el gobierno va a dar 45 días adicionales. Mentira. Desde el primer momento se ha dicho que concluido el tiempo de recepción de documentación, se van a otorgar 45 días para responder. De hecho, es lo que dice el decreto. El decreto establece que el gobierno, luego de usted depositar, tiene 45 días para responderle. Por tanto, por obligación, el último que deposite en 48 horas, hay que darle 45 días para responderle. Y es lo que se ha dicho. Están atrasadísimos. Hay gente que tiene un año y no le ha respondido. Bueno, le van a dar esos 45 días para responderle. ¿Cómo se le va a responder? Ha explicado el gobierno. Lo dijo hace 6-7 meses Washington González. Lo dijo hace 4 o 5 meses el ministro de Interior, José Ramón Fadul. Le van a responder con 2 tipos de respuesta a los que no estén completos. Uno, el que tenga pasaporte, le van a dar un permiso temporal de 2 años. 2, al que tenga cédula o acta de nacimiento, le van a dar un permiso temporal de estancia en el país de 1 año. He dicho en otras oportunidades y lo voy a repetir ahora, estoy totalmente de acuerdo con eso. Porque lo otro es sacarlo a todo con greda. Y eso no lo podemos hacer. Hay un problema
más que de documentación de los haitianos que lo tienen, ha habido problemas con sectores empleadores dominicanos que no han logrado darle la documentación completa. Yo estoy de acuerdo con que se le otorgue esa gracia a los inscritos, lo que no quiere decir que sea inmediatamente que ese permiso temporal se transforme necesariamente en una residencia eventualmente. O sea, esos expedientes hay que depurarlos uno a uno, y para eso hay tiempo suficiente. ¿Con qué no estuve de acuerdo? Con que se anunciara en ese momento. Y lo dije entonces. Recuerdo perfectamente bien, decía, estoy de acuerdo con lo que dice Monchi, no estoy de acuerdo que lo digan ahora. Porque crea el efecto que ha creado. Gente viniendo corriendo de allá para acá, las últimas 4 o 5 semanas, y han reventado el plan de regularización de gente que no califica, porque supuestamente desde que te inscribes te dan un permiso temporal. Y eso ha provocado ese colapso, entre otras cosas, como esa cultura de dejar todo para último, que ha estado y que opera en nuestro país, que Haití es tal vez todavía más acentuado. Entonces, eso es lo que ha estado provocando muchas cosas, de esos desórdenes que se encuentran hoy día ahí. Pero la decisión administrativa yo la encuentro correcta, porque si no, solamente el plan en un año, solamente habremos documentado formalmente a 1.500 gente, 3.000 gente, 4.000 gente, y yo pienso que eso es lo que el país quiere, porque si no, para eso no hubiésemos hecho ningún plan, y dejamos el desorden como está. La idea es que nos organicemos. Toma más tiempo, menos tiempo, bueno, pero nos organizamos. Tercero, pasado mañana se cierra la inscripción. El que no esté inscrito ahí está fuera del plan. Y nadie ha variado eso, nadie ha flexibilizado eso, ni lo puede hacer. 17 de junio, a la hora 4 de la tarde, 5, 7, 12 de la noche, yo no sé a qué hora cierra el centro. A la hora que cierre el centro o los centros, hasta ahí llegó el plan de regularización. El gobierno lo ha dicho en inglés, en español, en mandarín, en creol. Y no importa lo que el señor Díaz sugiera o su gente pro-haitiana sugiera o quieran insinuar, no ha habido prórroga ni ha habido flexibilización en ningún sentido. En 48 horas se termina el proceso de inscripción. Ahora, con los inscritos, y reitero lo que dije hace un momento, hay que buscar mecanismos para, haciéndolo de la forma más clara para el interés nacional que sea posible, depurando los expedientes, pero también entendiendo que esa gente, sabiendo que hay gente que tiene arraigo, que vive aquí, que tal vez no ha podido demostrarlo, y usted le dé el plazo para que lo pueda hacer. Quien no tenga ese arraigo, quien no lo pueda demostrar, se fue. No puede ser que sea algo automático, pero quien tenga el arraigo, darle ese plazo para que pueda demostrarlo, sea 1 año, sea 2 años. Y eso es lo que se ha planteado, no ahora, repito, desde hace mucho tiempo. Y en tercer lugar, con relación a la deportación, y retomo lo que decía hace un momento, yo creo que el tema de deportaciones como tal debemos eliminarlo del lenguaje oficial. Yo creo que aquí tenemos que hablar de aplicación de la ley, porque la deportación es un componente, el componente final que debe conllevar la aplicación de la ley. El componente final es el último, ya, el último paso se fue, está entregado de aquel lado. Y como decía muy correctamente ayer, y trae la prensa de hoy, lo decía el fin de semana el canciller Navarro conversando con periodistas que la acompañan por Europa, que no son fundas de cemento que van a llevar para allá, y es verdad, son gente que van a llevar a la frontera. Y si no lo llevan como gente, nos cae una condena y esa no va a caer bien caída, porque hay protocolos para eso, y hay que llevarlo. Yo siempre he dicho, en tu aire acondicionado, sus centros de acogida allá, decía Navarro, se van a poner huellas
Datos biométricos se le van a tomar a la gente. Se le va a levantar una ficha. Eso es correcto. Así que hay que llevarlos. Y por igual no estoy de acuerdo con cacería en la calle. No estoy de acuerdo con eso. Nunca lo he estado ni lo voy a estar. ¿Con qué yo estoy de acuerdo? Con la aplicación de la ley. ¿Por dónde yo la comenzaría? Por los empleadores. Los primeros constructores, agroempresarios, te va con sus inspectores, le pide, le solicita la migración, cuántos empleados usted tiene aquí, deje ver si están regularizados. Y si no lo están, entonces esos empleados irregulares se arrestan, pero se le pone una multa del tamaño que se merece ese empresario. Y así vamos aplicando la ley de forma justa y correcta. La deportación es el otro episodio, el último en esa cadena, que es deportar a esos que estaban ilegalmente contratados en un trabajo. Lo otro, que en la calle, que es una gente allí, una gente allá, eso es rabiza y se hace, pero eso es rabiza. Y la idea que uno tiene, por lo menos la que tengo yo, de lo que es la aplicación correcta de una ley de migración, no es 4 o 5 inspectores correteando mujeres preñadas que están pidiendo en la calle, o un frutero, y desbaratándole el puesto de fruta y tirándolo en la camiona. No es eso lo que yo entiendo que es un proceso de aplicación de la ley de migración. Es otro tipo de cosas, es otro tipo de profesionalismo en el manejo de ese tipo de asuntos. Porque además hay normativa internacional y nos están observando. Y tenemos que ser mucho más cuidadosos tal vez que cualquier otro país del mundo. Hacerlo, pero hacerlo bien. Y por eso lo que se está planteando desde el gobierno es hacerlo bien. No quiere decir que se esté flexibilizando, como quieren perversamente manipular. No, se está buscando la forma de hacerlo lo mejor posible. Lo mejor posible. Yo creo que si lo hacen así, si no dan prórroga, como no van a dar, tengo entendido, más allá de las 48 horas que faltan, si se depuran los expedientes de esa gente que se le dé el permiso temporal de 1 o 2 años, que no quiere decir que es automático, sino que se van a depurar, si se hace así, pues yo estoy totalmente de acuerdo. Si para deportar se hace como está anunciando, con todo el respeto a los derechos humanos, completando las fichas con datos biométricos, estableciendo protocolos con Haití para que lo reciban de aquel lado, a una persona, y aquí se hagan los puestos en la frontera para recibir a los deportados y se vayan para allá. Todo eso totalmente de acuerdo, porque así es que hay que hacerlo. No se puede hacer una patana recogiendo gente y tirándolo de aquel lado como si fuese un trozo de palo. La normativa internacional no lo permite. Entonces, si eso se está haciendo para eso, para hacerlo bien, yo estoy de acuerdo que se haga así. Ahora, que lo hagan así, pero que lo hagan, que no dejen de hacerlo. Y por último, repito lo que hace un momento. ¿Dónde está el vocero de la presidencia para aclarar esto? ¿Dónde está? Que es tan presto y tan rápido para cualquier banalidad. Y cuando intentan desprestigiar o lanzar dudas sobre un proceso tan importante como ha sido el plan de regularización y cómo lo está manejando el gobierno y cómo se pretende prácticamente desmontar el discurso gubernamental sobre la base de mentiras o tergiversaciones, nadie sale a responder nada y nadie sale a aclarar nada. Y eso para mí sí es un asunto que deberían hacérselo ver en el gobierno, porque entonces lo que le dan espacio es que la gente crea lo que le da la gana, y eso sí es peligroso, porque entonces pudiera cualquier persona creer que eso que decía el líder de la facción pro-haitiana en un análisis ayer en el periódico Hoy es cierto, y que el gobierno le va a dejar que inscriban 30, 40 mil, 50 mil gente con un papelito, ni siquiera con un documento de destino, con un papelito de que usted registró su cédula o pidió su cédula, y que aquí no se va a deportar a nadie, y que aquí hay que buscar a la vuelta a 500.000 de gente.
Que fue lo que él dijo ayer. Y que el gobierno está en eso. Si el gobierno no aclara eso, entonces habrá que creerle. Y yo me resisto a creerlo porque además la información que tengo anda por la línea que ya he escrito. Esperemos simplemente que el gobierno cumpla, ya que a fin de cuentas no va a aclarar nada, porque para el vocero de la presidencia es muy importante cualquier disparate que es un tema de esa trascendencia. Vamos a tomar una taza de café Santo Domingo, café del bueno. Buenos días, muchas gracias, joven. Pienso que la parte que le toca a la Dirección General de Migración, que es la aplicación de la ley y organizar el proceso final que dice Oscar, que es el último recurso, la deportación, ha ido trabajándose a conciencia a partir de lo que ellos llaman los centros de acogida, donde van a ser evaluados, registrados, evaluados y para luego ser deportados. El hecho de que se hayan preparado los centros de acogida y que estén listas las guaguas para el sistema de transporte organizado y con la seguridad de que esta gente no va a ser atropellada, le da una garantía al trabajo que se hace de que estamos cumpliendo con esas normas internacionales y que eso se va a cumplir. De hecho, uno sabe que hay muchos ojos sobre lo que está pasando en esas filas, en esas instituciones como el Ministerio de Interior y la Dirección General de Migración, incluso de las mismas Fuerzas Armadas. Hay el informe de que en los poblados como Jimaní, Dajabón y Pedernales hay presencia de extranjeros que en ocasiones llevan distintivos de comunicadores de diferentes medios de la prensa internacional, que están viviendo allí, esperando el 17 para cuando comience la debate. Gente que se ha mudado ahí, ha alquilado casas y andan con un distintivo de prensa internacional y que van de un lado al otro en la frontera. Acechando. Sí, señor. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esa ojeriza que hay. Para hacer las cosas bien, estas últimas 48 horas deben ser de trabajo intenso. Si hay que amanecer, que se amanezca, pero también debemos recordar que hay una promesa reiterada del presidente de que no habrá prórroga. Tú sabes que aquí en el país vivimos del chivismo y aquí todo es posible, porque lo que se dice que no es que sí. Aquí hay una historia de una gente que cuando dice no, hace así, y cuando dice sí, está haciendo no. Estos normales. Sin embargo, quiero como resumir lo que han dicho mis compañeros y lo que dije al principio. Miren, esta página ha estado saliendo consuetudinariamente y es que, por cierto, el Ministerio de Interior y Policía ha hecho su trabajo y ahí ratifica, ahí lo que dice quedan 2 días y ahí especifica. Yo leí la prensa el fin de semana y me encontré con un artículo que me llamó la atención esto, que hablaba de que había una flexibilización. Y yo dije, pero ¿cómo flexibilización? Y lo pone en portada él mismo. Y cuando yo vi flexibilización, yo dije, ¿y qué es lo que ha cambiado? Bueno, me dediqué a leer. Entonces, cuando vi de lo que se trata, no hay tal flexibilización, porque inclusive, hace menos de 72 horas, el ministerio volvió a aclarar los permisos que se iban a dar al que al momento de cantar la fecha de cierre estuviesen ahí el proceso de documentación. Una cosa es si es con pasaporte y otra cosa si es con los otros documentos. Y estableció los tiempos 1 y 2 años de permiso, porque con eso no se está dando la residencia. Y son los procedimientos que se han utilizado y que se dan ahora, permisos de residencia. Muy bien. Dicho eso, yo pienso que como quiera van a hablar. Esos son dichos que se dicen. Yo vi la actuación ya de la policía en los centros para prevenir. Narré un incidente que ocurrió ahí. Habrán de ocurrir otros.
Yo me estoy viendo y comparando lo que está ocurriendo en Europa, señores, con los migrantes, con cualquier tipo de situaciones totalmente adversas, cantidades, cientos de personas. Y he visto activo al canciller de la República con declaraciones pertinentes y la firmeza del gobierno. De manera que los que están con la pistola en la mano para dispararnos, también se le va a terminar esto, porque no hay duda de que el proceso de los que no están regulares, eso se va a hacer cumplir. Y se va a hacer cumplir como manda la ley. Creo que es un proceso que por primera vez en mucho tiempo nosotros vamos a comenzar a definir, porque eso aquí de manera irresponsable estuvo llenándose y sin documento y sin nada, y aquí ya era una situación abierta. De manera que vamos a ver de este episodio, que no es el último, esto es un proceso que comienza este miércoles 17 de junio. Mira, en ese punto que Freddy señalaba, que yo lo tomaba en su momento, en el sentido de que nos están acechando. Freddy daba un dato concreto, información que yo no tenía, pero Freddy maneja mucha información, de que hay gente ya mudada en la frontera, esperando, de prensa internacional, o dominicano, que sirve para la prensa internacional, esperando para tomar las imágenes. Recuerden que para cualquier evento que sucede con haitianos, siempre aparece un celular. Siempre, donde quiera. Con cámara y video. Con cámara y video, y lo suben a las redes y todo eso. Por eso, cuando desde ese tiempo que el gobierno dice repatriaciones, comienzan, yo, cálmense. Incluso referí en estos días a un trabajo, creo que fue Diario Libre que lo trajo, que decía, hacía la comparación de las repatriaciones con el cuento de Pepito y el Lobo. Y que viene el lobo, y cuando viene de verdad, nadie le cree. Porque no es posible hacer repatriaciones masivas. En estos tiempos no es posible. Pero mucho menos si nosotros queremos mantener algún nivel de espacio para plantear nuestro caso a nivel internacional. Porque el día que nosotros agarremos 100 haitianos y los montemos en un camión, una guagua, y los soltemos de aquel lado de la frontera, van a hacernos reportajes hasta en 60 minutos de la CBS. Y van a tener imágenes de más sobre la barbarie de República Dominicana. Entonces hay que hacer las cosas bien, hacerlas, pero bien. Y hacerlas bien implica lo que se está planteando. Por eso, nunca debieron estar hablando desde el gobierno de repatriaciones masivas y todas esas cosas, porque no lo pueden hacer. Dirán, bueno, pero no han invadido masivamente. Sí, no han invadido masivamente. Así mismo es. Pero no lo podemos repatriar masivamente. Pero no lo podemos hacer en ningún sitio. Como no lo pueden hacer en España, cuando masivamente brincan la verja de Ceuta y Melilla y le dan, la verja de Melilla, perdón, y le dan con una puya, como si fueran pollo, a los morenos para echarlo para atrás. Y cuando brincan no lo pueden devolver. No lo pueden devolver. Esa es la lamentable realidad, si usted quiere ponerlo como lamentable, pero es la realidad. Entonces tenemos que mandarlos, pero mandarlos como mandan los cánones internacionales, que es como está el gobierno planificando. Centros de acogida, recepción de datos, entrega de estado a estado, que lo recibe allá. Así es como se repatria, así como establecen los acuerdos internacionales, y así es que tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos así, vamos a tener problemas. Por eso mismo, el gobierno ha debido evitar estar hablando tanta basura de repatriaciones masivas. Porque vamos a repatriar, y ya cuando llegue el lobo, nadie le va a creer. Por tanto, anunciarlo anteriormente. Porque hay gente que a partir de estas informaciones que han estado manejando, creen que el miércoles o el jueves en la mañana van a haber 60 camiones recogiendo haitianos en la calle. Hay gente que se echa esa expectativa.
Ya concluido el plan, van a salir los camiones a recoger haitianos para la calle. Y eso no es verdad. Eso no va a pasar y no puede pasar. Pero tanto ha hablado el gobierno, tanto ha magnificado lo que ellos pretenden hacer luego que vence el plazo, que se ha creado esa percepción. Y no se puede hacer. Nadie lo ha planteado de verdad hacerlo, porque no se puede ni que lo quieran hacer. Eso simplemente no es posible en estos tiempos. Entonces, que la gente esté clara en eso, y el gobierno, por el amor de Dios, que con esto tenga algún día una voz, porque voy a insistir hasta la saciedad. Desde el Palacio se responde cualquier disparate, pero con temas de este nivel no se habla claro al país. Este tipo de cosas debería explicarla con detalle el vocero de la Presidencia de la República, con el ministro de Interior al lado, en una rueda de prensa en el Salón Orlando Martínez. Lo que no han hecho en ningún momento, como quien quiere desligarse de ese proceso, como quien quiere mantenerse con las manos limpias como Pilato. Yo no tengo nada que ver con eso. Y así no es. Eso no es parte de la responsabilidad de quien trae un cargo de esa dimensión como la vocería de la Presidencia de la República.